Ok, ahora vamos a trabajar con constantes. Em, las constantes, a diferencia de las variables, pues mantienen siempre un valor. Pues por eso se llaman constantes, ¿verdad? Y este nunca puede ser cambiado. Si se intenta hacerlo, el compilador mostrará un error. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo se está creando una constante a nivel global y después dentro de la función main se está imprimiendo el valor de pi. Que puede ser una constante, bueno, algo que como dijimos no cambia. Un ejemplo podría ser, en este caso, pi 3.1416. Otro, por ejemplo, es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, si mal no recuerdo. Otro valor podría ser la aceleración producida por la gravedad, que creo que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, en muchas de las fórmulas existen valores que son fijos y que no cambian. Entonces, eso es a lo que llamamos constante. Vamos para eso a... Voy a... Este video es la segunda vez que lo estoy grabando, entonces voy a volver a borrar el folder que había creado y crear el folder 015 constantes. Y una vez estando aquí, voy a abrir Vim, agregar main.go, package, main, function main. Y aquí voy a utilizar la constante, como habíamos dicho, pi es igual a 3.1416. Recordando siempre que el scope aquí sería para todo el paquete, en este caso. Entonces yo puedo acceder a pi desde aquí. Pero quiero en este ejemplo calcular el área de un círculo. Pues para eso es pi, para calcular el área de un círculo. Y bueno, también otras cosas como una esfera. Entonces vamos a calcular aquí, calcular el área del círculo. Y para eso vamos a pedir un radio. Y como vimos en el ejemplo pasado, si yo no voy a mutar la variable de original, yo puedo, por ejemplo, pasarle aquí que esto sea un puntero y que me regrese un valor float 64. Entonces aquí, en lugar de estar pasando el valor, voy a pasar la referencia a la memoria para que no me cree una copia de la variable del valor de radio. Entonces vamos a decirle aquí que el área va a ser igual pi por el valor que se encuentra en el área de la memoria de radio por el valor que se encuentra en el área de la memoria de radio. Esto, para entenderlo, podríamos verlo así. Es decir, este signo multiplica y este otro asterisco en realidad hace una... me está diciendo que estoy accediendo al valor para una dirección en la memoria, que es lo que le estoy pasando aquí. Entonces ya tengo el área pi por radio al cuadrado, que es igual a pi por radio por radio. Voy a retornar el área. Y puedo, por ejemplo, también decirle aquí que voy a capturar el radio, pero en este caso sería el radio para este scope. Entonces radio es tipo float 64. Este vive solo en el scope de la función main. Y ahora voy a pedirle al usuario line cuál es el valor del radio de la circunferencia. Conferencia o círculo. Pues lo mismo. fmt.scanf para capturarlo. F, pues tipo flotante. Y se va a guardar en el espacio de la memoria de radio. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le digo que me vaya a la definición, me va a llevar a esta variable. Y yo, por ejemplo, para este radio le digo que me vaya a la definición, me va a llevar a este lugar. Esta es una de las formas en Vim para ir a la definición de las variables. En lenguajes como Visual Studio Code, si uno presiona la tecla Control y luego le da un clic a la variable, lo lleva al lugar donde esta fue definida. Entonces, ya que tengo yo el valor del radio, lo que puedo hacer es calcular el área
del círculo. Esto va a ser igual, una nueva variable, a calcular el área del círculo y le voy a pasar no radio, sino un puntero a la variable radio. En este caso es la dirección de la memoria. Este llega aquí, especificado justo antes del tipo de la variable. Si yo le pongo el asterisco, le estoy diciendo que esto va a ser un puntero. Y a partir de aquí ya se hacen los cálculos y me retorna un valor. Este valor es el valor del área. Yo incluso esto lo puedo expresar así, return, y luego hacer los cálculos en una sola línea. Pero por cuestiones de legibilidad o hacerlo más entendible, lo estoy poniendo en dos líneas diferentes. Entonces ya tengo el área del círculo. Puedo imprimir el área del círculo. fmt.println. El área del círculo es. Imprimo el área del círculo. Y esto sería en metros. No, centímetros cuadrados. Bueno, depende en qué valor lo haya pedido. Lo voy a dejar así nada más. Porque no le he especificado si estos son metros, centímetros, milímetros, etc. Entonces lo dejamos así. Voy a ejecutar el programa. Me dice cuál es el área. ¿Cuál es el valor del radio de la circunferencia? Vamos a decirle que 5. Entonces el área del círculo es 78.54. Vamos a verificarlo. Sería pi por radio al cuadrado 3.1416 por 5 por 5. 78.54. Está correcta la operación. Bueno, ya que tenemos esto, pues lo único que faltaría verificar es que realmente al yo intentar cambiar pi, esto me genera un error en el compilador. Entonces aquí le voy a decir que pi es igual a 3.15. Pongamos que quisiera redondear. Y ya me está marcando un error aquí en Vim. Pero al ejecutarlo también, lo puedo ver ese error. No se puede asignar un valor a pi porque este fue declarado como una constante. Entonces ya tenemos aquí que una constante pues no se puede volver, no se le puede cambiar su valor a diferencia de las variables. Y bueno, esto es el ejemplo del uso de constantes. Vamos a trabajar. Existen constantes de diferentes tipos, incluso constantes que son proveídas desde el sistema. Entonces las constantes las vamos a estar viendo introducidas a través de múltiples paquetes. Eso es todo por ahora. Continuamos en la siguiente lección.